10 de la mañana, 6 minutos. Fue un caso policial que llamó mucho la atención en los últimos días y obviamente cobró más atención luego que se supo de alguna manera el padre de la persona fallecida, de quién se trataba, qué persona era. Pero durante el fin de semana hubo un vuelco bastante importante en el caso. Estamos hablando del caso del asesinato del empresario en el departamento de Maldonado, Alejandro Blasi, que fue ultimado de 4 disparos. Su muerte causó una importante repercusión en el departamento de Maldonado y también en el resto del país. Primero por las características de la muerte, del asesinato, y luego por la resolución del caso cuando se supo que fue el propio padre quien asesinó a Alejandro Blasi. Estamos hablando del padre, Omar Blasi. Un caso que fue resuelto luego que el personal de investigaciones determinó que los 4 impactos de bala recibidos en el cuerpo del empresario provinieron del asiento del acompañante, el asiento del acompañante donde estaba el padre, Omar Blasi, y no se trató, como dijo el propio padre, de una persona que llegó y que le comenzó a dispararle, que había arribado en otro vehículo al lugar. Estaban, recordemos, dentro de una camioneta y además dentro de un predio que era propiedad de los empresarios, donde había seguridad, con lo cual la llegada de un tercero era bastante difícil de explicar y finalmente la policía comprobó, o en principio comprobó, que no había un tercero, sino que había sido el propio padre quien había ultimado a su hijo con 4 disparos. Se lo procesó con prisión por el delito de homicidio especialmente agravado, y justamente la agravante en ese caso fue el hecho de que se trataba de su propio hijo, ¿verdad? Le disparó al propio hijo, asesinó a su propio hijo. Ahora, según las últimas informaciones, Omar Blasi no pudo ser alojado en una cárcel departamental allí en Maldonado porque se descompuso y fue trasladado primero al sanatorio Mautone, allí en el departamento fernandino, y después los médicos resolvieron trasladarlo a Casa de Galicia, aquí en el departamento de Montevideo, para realizarle un cateterismo. Pero hay otro elemento bastante curioso en esta historia, y es que ambos, padre e hijo, sobre todo el padre, pero también aparece el hijo, estuvieron vinculados de alguna manera al famoso caso de los delincuentes argentinos que fueron ultimados en el edificio Liberaig aquí en Montevideo. Un caso del que volvimos a hablar hace algunos días porque el periodista Leonardo Abercon escribió un libro, Liberaig, la verdadera historia del caso Plata Quemada. Sin duda sin imaginar este desenlace colateral, pero que hace a la historia también. ¿Cómo estás, Leo? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Por favor. Seguramente no te imaginabas este desenlace con Blasi padre y Blasi hijo, quienes aparecen en la historia del Liberaig. Sí, es increíble, ¿no? No lo imaginaba. Primero el caso, si finalmente Blasi padre es condenado como... Bueno, la jueza encontró semiplena prueba de que fue así, digamos, ya sería un caso muy sorprendente, ¿no? Porque un padre que mata al hijo, digamos, ya de por sí ya te deja muy raro y muy especial. Y bueno, pero que a su vez uno sacar un libro es un libro de un hecho policial que pasó hace 48 años. Claro. Y que 2 personajes o un personaje del libro aparezca con esta virulencia una semana después de presentar el libro es increíble, ¿no? Es increíble, pero además se transforma el libro o parte del libro en un elemento interesante para entender quién es Blasi padre y quién era Blasi hijo. ¿Cómo aparecen en la historia del Liberaig? Cuando yo cuando uno revisa los diarios de aquella época, aparecen los nombres de muchas personas, por lo menos aparecen, no sé, unos 6 o 7, capaz que un poco más, nombres de personas que la policía uruguaya o la prensa, pero con fuentes policiales, acusa de haber dado encubrimiento acá en Uruguay, en Montevideo, a los delincuentes argentinos. Porque ellos estuvieron acá más de un mes prácticamente viviendo, a sus anchas prácticamente. Uno de los nombres es Omar Blasi. Yo intenté ubicar a esos 7, 8 o 10, obviamente anoté los nombres, los rastré a todos, y fracasé con casi todos ellos. Con el que tuve éxito fue justamente con Omar Blasi. Él aparece en la prensa como acusado de haber sido cómplice por haberles dado alojamiento, y tuvo que declarar a la justicia, aunque en ese caso el juez lo
lo dejó libre, porque él lo que sostiene, que cuentan en el libro, es que bueno, que él lo tuvo en su casa, sí, pero que finalmente no se quedaron con él, que se fueron con otra persona. Bueno, eso está explicado en el libro. Bueno, y como te decía, lo encontré en Blas, y también encontré su prontuario en la policía, y él tenía él me lo contó luego, ¿no? Porque yo me entrevisté con él un par de veces. Aparte de este episodio de Liberáis, tenía un antecedente policial por haber robado un banco, ¿no? Ajá. Era cajero de un banco siendo muy joven y se había llevado todo el dinero, y por lo cual había estado preso, ¿no? Por eso estuvo, por ese delito sí estuvo preso años antes de lo de Liberáis, ¿no? Claro. Y después de salir preso, ¿a qué se dedica? Bueno, él me dice, después de eso no robé más, me dice, y me dediqué al contrabando. Quiere decir que esa sería su actividad. De lo que hablé con él no me quedaba tan claro que fuera su actividad actual, porque una persona de 83 años, claro. Por un lado yo lo hacía ya retirado, y también la segunda entrevista que tuve con él fue en la inmobiliaria de la cual se habla ahora, ¿no? Digamos, y también vi que tenía instalada una inmobiliaria, y también él me contó también que había sido dueño de los Superusa, que también es un hecho, así que yo no concluí que él siguiera siendo contrabandista, pero que durante muchos años lo había sido, digamos, ¿no? Claro. De hecho, los delincuentes del Liberáis llegan a su casa, según él cuenta, a través de un argentino que era conocido de él del mundo de contrabando, ¿no? Pero es de otro contrabandista argentino en este caso. Claro. ¿Y el hijo vivía ya en aquel entonces? Bueno, él cuenta, hay un episodio cuenta esas horas que estuvieron la gente del Liberáis en su casa, sí. Y habla de un bebé, y el bebé, supongo yo que por las edades tiene que ser el hijo que ahora está muerto, ¿no? Claro, Alejandro Blasi. Hay una escena que tú describís en el libro que bueno, que de alguna manera habla del ambiente en el que se vivía, ¿no? Sí, es una escena muy muy fuerte, en la cual cuando supuestamente el vecino que acepta llevarse que está en su casa y que es el que le va a dar alojamiento, en gesto de agradecimiento cuenta Blasi que uno de los argentinos que tenía un bolso grande lleno de dinero fue hasta la cuna del bebé que estaba ahí durmiendo y la empezó a tapizar de billetes, ¿no? Impresionante, ¿no? Realmente. Impresionante este desenlace, además. Sí. Capaz que esos billetes, ¿no? Sobre la cuna marcaron, bueno, obviamente que no sé, uno no cree en esas cosas, pero igual es fuerte que siendo un bebé te tapizan la cuna con billetes de un asalto en el que murieron 3 personas y luego tu vida termina de esa manera, ¿no? Sí, es como que la vida de Alejandro Blasi estaba de alguna manera marcada, por lo menos en el ambiente en el que se movía su familia. Sí, posiblemente. Sería muy interesante ver también qué fue de la vida de Blasi padre entre ese episodio y la actualidad, ¿verdad? ¿Cuáles fueron efectivamente las actividades a las que se dedicó y cuál fue su conducta, ¿verdad?, en todo este tiempo? Bueno, ayer leía unas declaraciones, no me acuerdo en qué medio de prensa, porque obviamente he seguido con mucho interés todo esto y he leído todo. En algún medio que ahora no lo quisiera citar, pero no recuerdo, Eduardo Sainz-Lestat, el ex director de Impositiva, declaraba que Blasi estuvo preso también más recientemente, unos 30 días nomás, por una maniobra impositiva fraudulenta cuando era dueño de los supermercados Superusa. Así que bueno, ahí tenemos otro elemento para seguir si alguien quisiera interesarse en esta historia, ¿no? Claro. Esa cadena, todos la recordamos, ¿no? Vendía cosas muy baratas, sí. Y de bastante calidad, bastante dudosa, ¿no? Sí, totalmente. Bien, Leo, gracias por estos minutos. La idea era, bueno, recrear un poco ese aspecto que está retratado en el libro, porque nos pareció realmente increíble este desenlace entre padre e hijo, sobre todo con esa escena inicial donde la cuna del bebé, que presumiblemente era Alejandro Blasi, era tapizada por billetes de uno de los delincuentes más famosos del siglo XX en nuestro país, ¿no? Por lo menos del hecho delictivo más famoso. Increíble, sí. Otro hecho, ahí Blasi dice que tenía 2 hijos, ¿no? El bebé y otro hijo.
y en esa charla que tuve, que un elemento que no lo puse en el libro porque no venía el caso, según entendí, la otra hija, o por lo menos una hija que tenía, me contó que se había ido a vivir a la Argentina y que nunca más había vuelto a tener contacto con él. Y también la manera tan fría que me contó esa historia, que es muy dura, ¿no? Digamos, ¿no? Tener un hijo que nunca más supiste de él. Claro. También en esto me ha vuelto a la cabeza en estos días pensando en este caso. Claro. Leo, gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, chau, saludos. Te mandamos un abrazo. Leonardo Bávar, con él, periodista, autor de Liberaig, la verdadera historia del caso Plata Quemada, que increíblemente tiene algunos aspectos que permiten reconstruir lo que fue la vida de los Blasi, quiénes son este padre y este hijo que, bueno, protagonizaron este hecho tan impresionante donde el padre mató al hijo de 4 balazos. Sí, ya durante el proceso de investigación se había detectado que el testimonio del padre para nada coincidía con el testimonio de un testigo visual del episodio, que no vio directamente cómo fue lo ocurrido, pero que, según el relato, no cerraba que otra persona en otro vehículo hubiera llegado y hubiera disparado contra Blasi hijo. Y cuando finalmente se hizo público que fue el padre el que asesinó a